¿Sabías que esta carne se conoce como solomillo de pobre? Hoy te enseño cómo convertirla en un plato digno de una estrella Michelin con solo una cazuela y un poco de paciencia. Vamos a empezar puliendo y sacando la grasa a la pieza que vamos a utilizar. Hoy utilizamos un corte de carne que se encuentra en la parte superior de las patas delanteras, la paleta de la ternera. También se conoce como llana en castellano o solomillo de carnicero o solomillo de pobre. En catalán se llama llata, así con ella hacen el fricandó. Y en francés le denominan palerón. Una vez pulida la carne la vamos a poner en salmuera. Así de esta manera nos queda salada por igual en todas partes y siempre nos mantiene al asarla algo de hidratación. Una vez pasado este tiempo, yo la he tenido un par de horas, lo que hacemos es sacarla de la salmuera y secarla muy bien con un paño. Y ahora procedemos a bridarla. La atamos para que mantenga la forma, o la máxima forma posible, cuando la estemos asando. Una vez bien bridada, le cortamos el bramante sobrante y punto. Vamos a cortar las verduras para el asado: zanahorias, nabos, cebolla, chiribía, apio y puerro. Y también un diente de ajo. Yo he utilizado estas verduras, vosotros utilizad las que podáis o las que tengáis. Si te está gustando el vídeo, déjanos un like, suscríbete. Ya sabes que estos pequeños gestos tuyos significan mucho para nosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar asando la pieza de ternera. En una cazuela ponemos aceite de oliva, en este caso la grasa que queráis, y vamos a dorar la pieza que ya teníamos atada por todas partes. Un doradito ligero, no tiene que estar muy oscura. Una vez la tenemos bien dorada, la retiramos. Y en esa misma grasa vamos a añadir las verduras que teníamos cortadas, que nos sofrían un poco, ligeramente. El fuego está suavecito. No lo hagáis nunca con fuego fuerte, no vale la pena, se queman y luego no dan el sabor que tienen que dar. Una vez han pasado estos 5 minutos que han tomado algo de color, le añadimos una cucharada de concentrado de tomate, de pasta de tomate. Esto nos va bien porque la pasta de tomate tiene mucho azúcar y como luego le vamos a añadir vino tinto, nos neutralizará un poco la acidez del vino. Añadimos también los aromáticos, en este caso romero, granos de pimienta y una barra de canela. Volvemos a colocar la pieza, la cubrimos y lo dejamos unos minutos estofando. Hemos dejado que la carne y las verduras cocieran todas juntas durante unos minutos. He adquirido un pelín más de color y ahora es el momento de verter el vino. Tiramos el vino tinto y lo reducimos a la mitad, es decir, ahora lo vamos a tapar, que hierva, y lo dejamos reduciendo a la mitad. Una vez reducido le vamos a añadir un caldo de carne. Yo lo he hecho con huesos y con los recortes de la pieza, pero si no tenéis caldo de carne podéis añadirle un caldo de pollo, un caldo de verduras y en su defecto, si no, pues agua. Ahora lo tapamos y lo dejamos que levante el hervor. Una vez nos ha levantado el hervor, lo vamos a poner en el horno a 170 grados. El tiempo va a depender mucho del tamaño de la pieza, pero yo considero que entre 1 hora y media y 2 horas lo tendréis que tener suficiente, tierno y listo. Vamos a empezar con la terrina que va a acompañar a la carne. Hervimos una patata entera, con piel. Una vez esté cocida, la dejamos enfriar. La pelamos y la cortamos. Si claváis un pincho y sale el pincho sin que la patata se mueva, es que está bien. Vamos a cortar, a picar un par de filetes de anchoa, de calidad correcta. Estas son con aceite de oliva, de la Escala. Las picamos finas, porque las vamos a mezclar junto con la patata para darle este toque que con la ternera combina perfecto. Achafamos la patata con un tenedor mismo y le añadimos un poco del aceite de oliva de la terrina de las anchoas. Anchoa picada, una cucharada de mayonesa y un poco de cibulet y, si no tenéis, de perejil. Mezclamos todo bien y reservamos. Vamos con las espinacas. Cogemos un manojo de espinacas que tenga las hojas grandes y cortamos las hojas a ran. El rabito no lo necesitamos para nada, simplemente la hoja. La ponemos en un bol para lavar. Una vez está lavada, en un cazo con agua y sal, le añadimos las hojas de espinaca, de 2 en 2, de 3 en 3. Nada, escaldada solo unos segundos, que pierdan la tersura. Y lo enfriamos inmediatamente en ese bol que veis que tengo agua y hielo. Esto nos fija la clorofila y nos las deja bien verdes. Ahora las extendemos sobre un paño, sobre una toallita, para poderlas secar.
Secamos y reservamos. Cogemos un aro, cualquier molde que tengáis a mano, grande, pequeño, más ancho, más alto, y lo untáis con aceite de las anchoas. Lo forramos con las hojas de espinaca, procurando que la mitad de la hoja salga por el exterior. Y luego lo rellenamos con el puré que teníamos hecho de patatas, con la anchoa y con el cebollino o el perejil. Una vez está hecho y bien alisado, ponemos las hojas hacia arriba para montar como un pastelito. No es nada más que una terrina de espinacas y ese puré de patata enriquecido con anchoa, que con la ternera combina también. El molde lo he puesto encima de un papel de cocina porque a la hora de calentarlo no se me pegue a la superficie que lo caliente. He tenido la pieza de ternera 1 hora y 25 minutos. La he probado y ya está lista, aquí la veis. Bien asada y la verdura aparte. Lo que voy a hacer ahora es sacarla y ponerla a enfriar. Primero porque lo necesita para reposar bien y después que la podremos cortar mucho mejor. Siempre es bueno reposarla 2-3 horas en la nevera. Y lo que hacemos a continuación es pasar la salsa. La pasamos por un chino, la apretamos bien y la reservamos porque la vamos a tener que reducir un poco. En ella calentaremos la ternera. He limpiado y lavado las setas. Ahora las pinto con un poco de aceite de romero y las pongo en el micro 10-15 segundos como máximo. Una vez hecho esto, lo pincho en un palo de romero que nos servirá como brocheta. Aparte, reducimos la salsa hasta que tenga sabor, pensar que no tenía ni una gota de sal. Cortamos, mientras tanto, reduce la salsa, los trozos de la pieza de ternera. Hemos sacado, lógicamente, los hilos. Una vez la tenemos cortado, lo ponemos dentro de la salsa y la calentamos a fuego suave durante unos segundos. En un plato disponemos la pieza de ternera, la terrina que hemos calentado un poco en el horno, la brochetita de setas y un par de hojas de capuchina. No tiene más, napamos muy bien con salsa y aquí tenéis una salsa estupenda y tierna con una guarnición que combina perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.